síndrome del pulmón blanco, una afección respiratoria que surgió en China, los primeros casos, ya fue detectado en Europa y se teme que próximamente, después del invierno de esa zona, pueda llegar a esta parte del continente. Pero para tratar de entender esta afección, que aparentemente también es resistente al antibiótico, lo tenemos al doctor Robert Núñez. Él es médico, pediatra y también muy bueno en la parte comunicacional, que nos explique en qué consiste esta enfermedad, doctor, y cuál es el temor o la precaución que tenemos que tener. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, bienvenido. A ver. Vamos a recuperar el audio. Sí, parece que se desactivó el audio. El micrófono, pero definitivamente es bueno conocer un poco más de esta enfermedad. Sí, hay mucha preocupación. Ya incluso estoy leyendo también que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, está solicitando oficialmente a China más información detallada sobre el aumento de estas enfermedades respiratorias y los casos reportados de neumonía en niños, porque la afección ataca principalmente a pequeños. Qué preocupante, teniendo en cuenta todo este marco que tenemos hoy en día con la gran cantidad de pacientes por enfermedades respiratorias. Recuperamos el contacto con el doctor Robert Núñez. ¿Qué tal? Ahora sí, buenas tardes, doctor. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Justamente el audio no estaba saliendo muy bien, pero lo estoy escuchando. ¿Cómo están? Bien, preocupado, doctor. Sí, realmente nosotros estuvimos publicando todo lo que es relacionado a esta neumonía, una neumonía que es llamada neumonía típica. Solamente le quiero aclarar que realmente es una neumonía causada por una bacteria que ya es conocida, que es la Mycoplasma pneumoniae. Es un tipo de bacteria que no suele causar las neumonías características y no suele ser muy agresiva, ¿verdad? Y es conocida, el diagnóstico es diagnosticable y es tratable también, porque es el antibiótico que combate la enfermedad. Por otro lado, también tenemos que saber que ese tipo de neumonías se han visto también ya en todos los países. Solamente lo que se ha visto en China es un aumento inusitado de casos, probablemente por la virulencia de la enfermedad misma, y por otro lado que en época de aislamiento por COVID hemos tenido que estar no en contacto, y de repente la agresividad de esta bacteria hace que haya más complicaciones, ¿verdad? ¿No hay vacuna para este tipo de neumonía? No hay vacuna específica para este tipo de neumonías, pero sí hay un diagnóstico fácil de acuerdo a la consulta con el médico, y hay un tratamiento específico, hay un antibiótico, ¿verdad? Lo que ocurría a diferencia de lo que es el COVID, que no tenía un tratamiento específico, ¿verdad? Entonces lo que estamos viendo tienen características diferentes en el sentido de que dan cuadros de neumonía típica, le llamamos, porque generalmente no es que la fiebre sea predominante, tampoco los cuadros respiratorios son muy llamativos, solamente que tiene de repente tos, tiene catarro, y a veces ya directamente una dificultad respiratoria, sabiendo que las neumonías típicas que se ven en la comunidad generalmente tienen fiebre y síntomas más caracterizados de cuadro respiratorio. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros podemos minimizar un cuadro y llegar a un punto en que, ya que no estamos consultando, llegar a veces muy tarde, y ya cuando la neumonía atípica, que es la que produce en la radiografía una sensación de lesiones tipo algodonosas. Por eso es que lo vemos blanco en la radiografía cuando ya está tomado todo el pulmón, y ahí suele ser un poco agresivo ya, y solo suele ser bastante complicado el tratamiento porque ya tomó prácticamente todo el pulmón, y es ahí donde tenemos que saber que no hay que minimizar estos cuadros respiratorios y hay que ir a la consulta precoz. Doctor, ¿cuál es la prueba que se le practica a un paciente para determinar este tipo de neumonía? Bueno, primeramente nosotros tenemos que saber, todo cuadro respiratorio tiene que ir a la consulta con un médico. El médico lo primero que hace es evaluar mediante la anamnesis, va sabiendo qué tiene o no, qué antecedente tuvo o no, si se hizo vacuna o no.
Posteriormente le observa, luego con el estetoscopio le escucha el pulmón y suele tener algunos ruidos característicos que nos indican que está con un cuadro de una neumonía. Luego se realiza una radiografía, que es una placa radiográfica, para ver cómo está ese pulmón, y de acuerdo a eso nos orienta a qué tipo de patología es. Una vez que tenemos esa patología, vemos cómo está el estado de ese paciente, si está o no avanzado, vemos qué características, que no sea una persona con un inmunodeprimida, y se inicia el tratamiento, ya sea en forma ambulatoria o se interna el paciente. Como los niños son más vulnerables muchas veces con el tema de las defensas, suelen tener defensa baja, o cuando hay personas de la tercera edad o personas con enfermedades que comprometen su inmunidad, que requieren muchas veces la internación y el tratamiento específico en una unidad de internación. A ver, dos consultitas en una. ¿Hay la posibilidad de que esta bacteria, que me decía se llama Mycoplasma pneumoniae, que haya mutado, variado, se haya vuelto más resistente por un lado, y del por qué la alerta, la alarma de la propia OMS, que solicita a China datos estadísticos sobre cantidades de pacientes atendidos con esta afección? Bueno, probablemente, Carlos, lo que pasa con la bacteria es que nosotros habitualmente le tenemos a la bacteria conviviendo, ¿verdad? No suelen ser casos muy llamativos, muy generalizados por este tipo de Mycoplasma pneumoniae. Ahora, esa posibilidad, como con los antecedentes que tuvimos en China, ¿verdad? Esa posibilidad de la mutación o inclusive la resistencia que puede hacer una bacteria por el consumo, la automedicación y el consumo exagerado y indiscriminado y sin uso correcto de un antibiótico, puede hacer que se cree una resistencia. Y en el tema de la mutación, nosotros estamos hablando de la bacteria en una adaptación muchas veces al uso de cierto tipo de medicamentos, que puede hacer que resista más a los medicamentos que no son específicos, y puede ser por eso que se dé más la elevación de los contagios. Esta bacteria, esta cantidad inusitada de casos de Mycoplasma pneumoniae, la neumonía, se dio en China a comienzo del invierno. Tendríamos que tener atención ahora que estamos en pleno invierno también acá, que podrían darse casos, pues yo ya he visto pacientes con Mycoplasma pneumoniae, suelen recuperar con un tratamiento adecuado, a no ser que haya un comprometimiento general de la persona en su inmunidad, y por otro lado que se haga un tratamiento tardío. Por eso es importante la consulta, porque incluso te voy a decir, se hace un estudio de laboratorio que es la incubación de estos gérmenes a través de un estudio que se llama el cultivo de sangre. Se toma un poco de sangre del paciente y se hace el cultivo, y ahí se ve si es que qué tipo de patología está teniendo, o sea, de qué bacteria es la que está causando la patología. Entonces se ataca con el antibiótico específico. Por eso es importante la consulta oportuna. Doctor, entonces, con lo que está diciendo, ¿usted ya vio estos cuadros en nuestro país haciendo su trabajo con los niños? Claro, ya en los casos por neumonía, por Mycoplasma pneumoniae, le llamamos neumonía atípica, yo ya he visto en el país, no son frecuentes, pero las hay. De hecho, lo que nosotros se está alertando es que no haya una mayor cantidad, y que los profesionales también tengan en cuenta que es una posibilidad que se puede dar también la de esta bacteria. No es tan mortal como lo era lo del COVID, es tratable, es diagnosticable y hay los antibióticos para el tratamiento. O sea, es una cuestión de tomar una conciencia también de que se puede combatir, se puede diagnosticar y tratar fácilmente, si es que no minimizamos estos cuadros respiratorios que se van a venir con todo en esta época. Bueno, de hecho, cualquier tipo de afección respiratoria, al minimizar principalmente en pacientes vulnerables, los más pequeñitos siempre terminan siendo casos graves que requieren internación. Así mismo, entonces, por eso es más que recomendado la consulta precoz y la evaluación médica para saber en realidad lo que necesiten una internación, porque a veces hace falta un soporte respiratorio, ya sea con
un oxígeno en cánula o en todo caso una intubación para darle el oxígeno que necesita ese pulmón para que vaya combatiendo la enfermedad a través de los antibióticos. O sea, la ventaja que tenemos con el Mycoplasma pneumoniae es que tenemos los antibióticos para combatirlo. Entonces, por eso vuelvo a reiterar, la consulta oportuna es sí o sí tiene que hacerse, a pesar de que en los hospitales estemos llenos de cuadros respiratorios, a pesar de que a veces esperemos 3 horas para la consulta, es importante la consulta precoz. Doctor, parece un déjà vu, pero nuevamente, ¿hablamos de la recomendación de barbijos? Se cortó, parece, la nota. Doctor, ¿nos escuchás? Sí. Consultar de vuelta, ¿se recomienda en especial a los chicos que todavía están en temporada escolar el uso de barbijos, tapabocas, algunas recomendaciones más? No, primeramente siempre la vacunación con los virus que tenemos o sea, con la vacunación regular es importantísima, porque en la vacunación regular que se hace tenemos varias vacunas que combaten diferentes tipos de bacterias que pueden dar una neumonía. No la del Mycoplasma pneumoniae, pero ayuda en los diferentes tipos de bacterias que podemos combatir. Por otro lado tenemos los cuidados generales, los hábitos saludables, higiénicos que hacíamos en el lavado de manos, la limpieza de superficies, y si hay personas que están con un cuadro respiratorio, tratar de aislarse ellos mismos usando tapabocas, ¿verdad? Y si es que estamos con un cuadro respiratorio, que queden de reposo en la casa, principalmente. Y por otro lado, si hay cuadros respiratorios, a la consulta precoz es más que importante. Básicamente una buena alimentación, una buena hidratación, como siempre, son recomendaciones especiales. Y de paso siempre les agradezco a ustedes, aunque volvamos a reiterar y reiterar, esto es importante para que la gente sepa que hay maneras de cuidarse, y es comparado a lo que hacíamos en la época del COVID, cuidarnos bastante, usando todas las medidas que siempre hicimos, y esto hasta el hartazgo hay que hacerlo para que justamente no caigamos en estas enfermedades que están por el momento copando todos los hospitales. Finalmente, para cerrar, doctor, y agradecer tu tiempo, para no despertar una alarma, una preocupación innecesaria, ya es una enfermedad que se conoce. Hay tratamiento, lo que hay que tener es mucho cuidado cuando presente un chico un diagnóstico, un cuadro de esa naturaleza, acudir rápidamente al médico. Así mismo, gracias Carlos. En ese sentido, es por un lado llamar la atención, pero no alarmar a la gente en el sentido de que es algo nuevo. Es una enfermedad conocida, es la OMS lo que es, llama a estar atentos, es una enfermedad diagnosticable. Hay los medios para diagnosticar, para eso tienen que los chicos ir a la consulta, y por otro lado hay el tratamiento adecuado y específico para la enfermedad. Eso implica no automedicarse también. Entonces fácilmente es saber que el chico tiene que estar con buenas defensas, eso a través de todas las recomendaciones que siempre hemos dado, los cuidados higiénicos respectivos y la consulta precoz. Excelente, doctor Robert Núñez, como siempre muy amable de tu parte, un fuerte abrazo. Gracias a ustedes, un fuerte abrazo, saludos a toda la audiencia y por el gran trabajo que están haciendo siempre, Carlos y mi querido amigo. Gracias, doctor. Un abrazo, Robert Núñez, pediatra, acerca de esto. Importante el dato final. Claro. Es importante, alertar, pero no alarmar. Totalmente cierto. Alertar a los papás, estar muy pendientes, porque el foco al que más ataca es este sector vulnerable, los chicos. Los pequeños. Entonces hay que estar muy alertas ahí, pero no alarmarnos. No es que después también del COVID, de qué manera atacó y mató a tanta gente, como que de repente, bueno, estamos con el Jesús en la boca aparentemente. Claro, ante cualquier enfermedad nueva que aparece. Sí. Leíamos estos primeros datos de una neumonía atípica que se originó en China y automáticamente levantamos la ceja porque ya no sabemos más a qué nos vamos a enfrentar. Y hay publicaciones a nivel internacional que hablan de que la propia OMS ya solicitó a China datos al respecto, de que esta enfermedad ya migró a Europa. Y bueno, estamos ahí muy pendientes. Importante la charla con el doctor. Hay que siempre tener cuidado cuando los chicos están así enfermos con afecciones respiratorias. Llevar al médico, tratamiento correcto, si hace falta placa, porque a veces cuando uno llega tarde. Ese es el problema. Ahí se complica, ahí se complica. Exactamente.